Revelación sobre el dragón de Asia en Latinoamérica. Visión entregada a las iglesias de América Latina y a todos los que tienen oídos para escuchar. El lunes 6 de julio como a las 3:30 de la noche, no podía dormir, me sentía incómodo, sentí malestar al principio, y era algo que no me dejaba dormir, y me puse a orar. Mientras oraba caminaba por mi casa, y apareció un ángel en la mitad del living, y me detiene y me dice, ven, te voy a llevar a un lugar. Me llevó en el espíritu y empezamos a subir y pude ver las naciones en el mapa, vi todas las naciones de la tierra. Y vi sobre la frontera entre Europa y Asia, y cuando me paré allí, yo miré hacia todo el continente asiático que estaba cubierto por un tipo de cuero, como una cúpula de tela de cuero de color café claro. Yo no entendía qué era, o por qué estaba allí, era como una tela estirada muy tensa. Y empezó a salir un humo negro que invadió toda Europa, y toda Europa estaba bajo el humo negro y veía como la gente no podía ver nada, y estaban allí como incinerados en sus casas y en sus ciudades, en sus naciones pero bajo el humo negro, y cuando yo empiezo a orar en lenguas a pedirle al Señor que me revele qué estoy viendo, cuando de repente miré y esa tela habían sido dos alas de un dragón horrible que estaba sentado sobre Asia, y este dragón estaba con toda la intención de atacar América, pero Asia provocó que esté herido y no pueda volar, y cuando empiezo a ver en sus alas, porque le han herido por dentro y estaba con esa herida y literalmente le prohibieron volar, esa herida provocó que sus alas no sirvan. El ángel me dijo, te voy a mostrar Latinoamérica porque su objetivo no es Asia, su objetivo es llegar a Norteamérica pero no puede entrar directo, tiene que entrar por Latinoamérica, y en ese rato floté sobre el mar y el ángel me llevó a Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Y de allí me llevó a Perú. La iglesia de Perú era muy rara, porque la iglesia de Perú estaba sentada en un escritorio, estaba con la armadura puesta pero la espada la puso en un lugar y es como que la iglesia iba a pelear, pero le dijeron que tenía que firmar documentos y se sentó con un lápiz, firmando documentos. La vi con un montón de afiches y volantes. Que firma aquí, que firma allá, muy afanada en esto, y no se daba cuenta que estaban construyendo un cercado a la iglesia de Perú. Ya habían cercado al 45%, faltaba solo el 55% y rodeaban a Perú y la tenía encerrada, y yo le gritaba, Perú levántate, Perú haz guerra, y me hizo un gesto con la mano, como si dijera, espera un ratito, y él tenía que seguir firmando. Algo allí tiene que sacudir la iglesia en Perú. Entonces el ángel me subió, me llevó a Ecuador, y cuando miré a Ecuador, la iglesia allí era como una estatua de metal, era metal plateado, era de plata pura y sus manos eran la espada y estaba peleando contra una especie de puerco espín porque era un humanoide, un demonio con púas en la espalda, y simbolizaba el chisme, la murmuración, pero también la rebeldía, y cuando la gente era pinchada por este demonio, le asaltaba una soledad, una de resignación, diciéndose a sí mismos, yo voy a morir, no puedo más. Y estaban peleando con eso, y este demonio puerco espín, cada cierto tiempo lanzaba sus púas y caía sobre la población, y la población quedaba más triste, más deprimida, y aún así estaba peleando a este demonio. De allí cuando subí a Colombia, quería ver la iglesia de Colombia, pero no pude dejar de mirar a Venezuela, porque el olor que había en Colombia salía desde Venezuela, un olor putrefacto. La iglesia de Colombia estaba levantando un muro con una mano, levantaron muros a la frontera con Venezuela, porque no quería el lodo, les había embarrado, pero con la otra mano peleaba con un gorila, era un gorila grande y negro, pero grande y sentí que eran las amenazas de terrorismo, de asalto que tenían todo lo que han vivido años, que el acuerdo fue falso, el acuerdo fue una mentira, solo palabras, y dicen, si vamos a volver, el gorila estaba muy alterado y veía en la nuca del gorila un sapo, y lo primero que entendí, por lo menos en la cultura andina, el sapo es mamón, todo el amor al dinero, que quiere caer sobre Colombia y traerá un estancamiento económico terrible ahora. El ángel dijo, no saben de mamón, tienen que estar listos, están confiando en esa área. Cuando vi Venezuela, era como una grada, pero que de la grada salía lodo negro y olía pestilencia terrible. Y vi una mano que salía del lodo, era solo una mano, y el ángel decía, esa es la iglesia que se dejó engañar y que está a punto de ser ahogada, y ahora solamente tienen la mano para levantarse. Lo que vi en Cuba era nauseabundo, era horrible, era como Venezuela,
pero no había mano. Es como que la iglesia en Cuba hubiera ahogado y que había que orar por resurrección. Me quedé mirando en Centroamérica y México y es interesante porque, todas estas iglesias en estos países eran un ejército, no era una persona sino que eran un grupo, pero tenían lanzas y flechas, por todos lados lanzas y flechas, que lanzaban hacia el mar hacia un grupo de tiburones, pero eran tiburones con patas que querían entrar a México, por otro lado había bestias como lagartos y como serpientes. En el caso de Panamá vi muchas boas que querían entrar al territorio, ellos lanzaban sus armas pero no advertían que estas bestias estaban haciendo una grieta para dividir las naciones de Centroamérica. El ángel me dijo, el Señor tiene una sorpresa, el enemigo cree que los va a dividir. Pero el Señor tiene una sorpresa y cuando miro detrás de México había un muro, era un muro que había hecho Estados Unidos, y dentro del muro había otro muro hecho por las oraciones de la iglesia, pero el enemigo antiguo estaba atacando, el enemigo antiguo de Norteamérica era la desolación y ahí es donde vi una mujer caminando que salía de Miami e iba a Nueva York y se la veía el cabello negro y largo con un vestido como de novia, dejando desolación iba caminando y va dejando desolación, deja incendios literalmente, por donde pasaba habían como explosiones, las casas se incendiaban y esta desolación traía desesperación, traía ira, contienda, y Ángel me decía, ese es el espíritu antiguo de esta nación que ahora no está unida. Ahorita está cada uno en su propia pelea porque hay que pelear juntos. El ángel me dijo, el Señor me ha permitido mostrarte lo que ha de pasar si la iglesia no se acomoda y no se une. El dragón que está en Asia, él quería convertir todo Latinoamérica al comunismo y así él iba a venir a sentarse, y se iba a venir a sentar sobre Sudamérica y su cola pueda llegar hasta el cono sur, y así él iba a poder invadir. Pero esto fracasó con lo que pasó en Bolivia y Venezuela, ahora él tiene otro plan. Lo que él ahora quiere hacer es saltar desde el Asia y poner un pie en Cuba y un pie en Venezuela porque son los únicos lugares donde puede posarse, e invadir Centroamérica. Y la veía como masticaba a los soldados empujándolos al norte de Centroamérica, mordía y los escupía hacia el muro, los mordía y los escupía al muro y como eran santos que estaba escupiendo provocaba rajaduras en el muro, y cuando el muro se abría la desolación de América le recibía con brazos abiertos y el dragón escupía fuego y destruía toda Norteamérica y esto es lo que él quiere hacer, fue terrible. El plan del Señor es, si una nación fuera a pelear por aquellos que están dormidos, van a ver la estrategia del Señor, si va otra nación y corta los tentáculos de Brasil, y otra nación va y levanta a Argentina o a Venezuela, allí es cuando que nación tras nación apoyándose para que todas las iglesias se engrandezcan, edifiquen y engrandezcan a Uruguay y Paraguay y estén tan listos para esta invasión. Para que cuando el dragón salte, no va a poder destruir y degollarán a este dragón que era muy grande y muy fuerte. Y le pregunté por qué tan importante Latinoamérica, si él reinaba en Asia, y el ángel me respondió, aquí están las perlas en todo el continente americano, Centro, Sur y Norteamérica, están las perlas para el gran movimiento que va a hacer el diablo. Si él toma las perlas y las envenena va a levantar una gran miseria mundial y va a alimentarse de esta miseria, pero si la iglesia toma las perlas y las activa, vendrá un avivamiento mundial. Y la visión terminó, inmediatamente volvía a aparecer en mi habitación y el ángel me pidió que se lo entregue a quien sea sabio.